Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Carro y hoy voy a presentarles mi última lectura o la lectura que estoy realizando en los últimos días. Y se trata de este libro eh, de Vincent Van Gogh, este artista tan importante, Cartas a Theo, las cartas que Van Gogh le escribió a su hermano Theo durante toda su vida, desde 1872 hasta su muerte, y que conforman una especie de biografía epistolar, es decir, a través de estas cartas podemos acceder a una serie de situaciones, de acontecimientos y también de reflexiones de este artista considerado uno de los padres del postimpresionismo, pero sobre todo un artista de la vida, ¿no? Un artista que prefería, antes que mostrar la realidad, expresar la realidad, ¿no? El arte para Van Gogh era una cuestión como de parto, ¿no? Es decir, no solo se trataba de cuidar todo el proceso de concepción de la obra, sino que una vez que la obra daba luz, por decirlo de alguna manera, esta tenía que estar viva, ¿no? Así que un artista pues extraordinario, con unos conflictos internos muy potentes y que, bueno, terminaron llevándolo al suicidio, ¿no? En el final de su vida. Murió muy joven, tenía todo por delante, no conoció la fama y fue ya más adelante, si no me equivoco, en 1890, en una exposición que se hizo sobre la obra de este magnífico artista, que se le dio el reconocimiento que merecía, ¿no? ¿Por qué estoy leyendo Cartas a Teo? Bueno, esta edición de Paidós Estética, una muy bonita edición, no sé si está descatalogada, pero es un libro, la verdad que está muy bien. Tiene una serie de anotaciones también muy interesantes que nos van ubicando en la vida del artista. Es un libro que tenía Susana, me lo prestó, porque hace un par de semanas que estoy dando un taller que se llama Cómo mirar un cuadro. A partir de cuadros estamos descubriendo un poco qué nos muestra de la vida de los artistas que hay detrás, de la época, de las corrientes artísticas y por supuesto también damos algunas nociones para eh, valorar las obras de arte, para tener recursos, ¿no?, de análisis de una obra. Y uno de los cuadros que analizamos la semana pasada fue la iglesia de Auvers, ¿no?, que es uno de los cuadros que forman parte de la última etapa artística, por supuesto una de las consolidaciones del color en la obra de Van Gogh, y no solo del color, sino también de ese expresionismo, ¿no?, que tiene, mostrando las cosas no como son, sino como uno las siente, ¿no? En este caso esa iglesia, si la vemos, es una iglesia de líneas ondulantes, ¿no?, con una sombra bastante subjetiva, porque no sabemos exactamente de dónde viene la luz en el cuadro. La iglesia ni emana ni recibe luz, ¿no? Es un cuadro muy curioso. Y a partir de ese cuadro pues fui indagando un poco en la vida también de Van Gogh y llegué a este libro, y la verdad es que tengo eh, muchas cosas que decir al respecto. Lo que pasa es que, claro, es una obra tan grande, ¿no? Que he decidido centrarme en una etapa que realmente no es tan
digamos, conocida, o al menos no es la que más se refleja en los biopics que se hacen de la vida de Van Gogh. Y es la etapa en la que Van Gogh se va como misionero a trabajar a unas minas en Bélgica. De esta época data una serie de grabados que él le iba enviando a su hermano con las cartas, ¿no? Y es una etapa además en la que Van Gogh está viviendo una vocación religiosa, ¿no? Inédita. Yo no lo tenía esto, no lo sabía, que él había querido ser hermano protestante, y bueno, luego tuvo una serie de problemas porque no conseguía pues que lo aceptaran. Se fue a la iglesia evangelista, ¿no? Y tampoco lo aceptaron ahí. Y en toda esta etapa, ¿no? Él en un momento decide, parece que se da cuenta, ¿no? Que dentro de la iglesia pues hay mucho charlatán, hay muchos discursos bonitos, pero en el fondo hay unos intereses oscuros que no tienen nada que ver con el Evangelio, que es lo que a él más le mueve, ¿no? La lectura de la Biblia. Es una etapa en la que lee mucho la Biblia, abandona un poco el arte porque se aleja de las grandes galerías. eh, Su familia le desaprueba todo esto porque se le veían ya dotes, ¿no? A Van Gogh, pero entra en este humanismo religioso que lo arrastra al trabajo de misionero y termina en unas minas de Borinage, en Bélgica, unas minas de carbón. Y a partir de ahí vamos a encontrarnos con un Van Gogh que mira a los trabajadores, mira a la gente del campo, encuentra en el oficio de los mineros y de los tejedores y de las tejedoras, eh, digamos que lo más oscuro de la superficie, pero a la vez lo más claro del espíritu, ¿no? Esto es un discurso bastante, para quienes hemos estudiado en escuelas católicas, es un discurso pues idealista, que idealiza al más pobre, ¿no? Y demoniza también al más rico. Bueno, entonces en esta etapa en la que él se convierte en misionero y se va a trabajar a las minas, a predicar, a ayudar a los más necesitados. Hay en esta etapa una serie de cartas que me gustaría que vayamos repasando, ¿no? Porque nos da indicios de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la página 28 de este libro, editado por Paidós, ya le cuenta a Teo, ¿no? Siento la tentación de hacer toscos esbozos de las innumerables cosas que encuentro en mi camino, pero es preferible resistir tal tentación porque acaso me desviaría de mi trabajo propiamente dicho, ¿no? Que se refiere que es al trabajo de estudiar la Biblia, de hacer exégesis, interpretaciones, discursos, para que lo aprueben, ¿no? Ese pequeño dibujo a la mina de carbón no tiene en realidad nada de extraordinario, se refiere a un grabado que le manda, ¿no? A su hermano. La razón de haberlo hecho maquinalmente es que aquí se ve la gente que trabaja en el carbón y que es tan característica. Esta casita se encuentra cerca del camino de Sirga. A decir verdad, es un pequeño cafetín contiguo a un gran taller, donde los obreros acuden a comer su pan y a beber un vaso de cerveza a la hora de la pitanza. En su tiempo solicité en Inglaterra una plaza de evangelista entre los mineros del carbón. Rechazaron entonces mi solicitud alegando que debía tener al menos 25 años. Tú sabes bien que una de las raíces o verdades fundamentales no sólo del Evangelio, sino de toda la Biblia, es la luz que brilla en las tinieblas, por las tinieblas hacia la luz.
¿Quiénes son ahora los que tienen necesidad de ello? ¿Quiénes son los que sabrán escuchar? La experiencia ha demostrado que los que trabajan en las tinieblas, en el corazón de la tierra, como los mineros del carbón, quedan profundamente conmovidos por la palabra del Evangelio y le prestan fe. ¿Mm? Entonces aquí es cuando este Van Gogh, joven Van Gogh, idealista, con una fuerte vocación humanista, ¿no? Decide, ¿no? Decide viajar a Borinage, considerado el país negro por esta cuestión de que todos los habitantes trabajan en la mina, van siempre manchados de negro, ¿no? Y el cielo, por supuesto, lleno de contaminación y de bruma, no deja ver el azul, ¿no? Ese azul que luego, más tarde, azul cobalto, va a afectar tanto a Van Gogh, ¿no? Y lo va a llevar a un cambio brutal, ¿no? En esta época vamos a tener cuadros donde no hay color, es todo blanco y negro, ¿no? En algún punto empieza a utilizar el sepia y luego ya entra en la acuarela, ¿no? Pero aquí está todavía haciendo grabados con carboncillo y, y bueno, está en este momento, ¿no? Decidido a ejercer el apostolado por su cuenta, nos cuenta aquí el introductor de este libro, en diciembre de 1878 Vincent salió para Borinage, el país negro, y se instaló en Pâturage, cerca de Mons. Sorprendido por tal dedicación, el comité le otorgó un nombramiento por 6 meses en Guasmes con un sueldo de 50 francos, ¿no? Entonces ahí empieza esta etapa en la que él va a vivir ahí en las minas, ¿no? Y, y bueno, aquí arranca esta situación en la que él se aleja de los cuadros, se aleja de la vida de los cuadros, del mundo de los cuadros, y más bien se interna, como les decía, en la lectura de la Biblia, pero también en la lectura de grandes clásicos de la literatura, ¿no? Lee a Víctor Hugo, por ejemplo, y compara sobre todo a Shakespeare, que es el que más le impacta en esta etapa, lo compara también con Rembrandt, ¿no? Para él, Shakespeare es el Rembrandt de las letras, ¿no? Y aquí dice algo curioso pues, sobre Shakespeare, ¿no? Me gusta mucho el retrato de hombre pintado por Fabritius, que un día, paseándonos también los dos, contemplamos largamente en el Museo de Harlem. Pero también me agrada Richard Carton. Aquí parece que se equivoca de nombre porque en realidad probablemente era Sidney Carton, un personaje de historia de dos ciudades de Dickens. Pero bueno, más allá de eso dice este personaje de Dickens en París y en Londres de 1793. Y podría señalarte otras figuras extrañamente seductoras de otros libros, con un parecido sorprendente para no extenderme. Pienso en Kent, un personaje del Rey Lear, ¿no? De Shakespeare. Es una figura tan noble y distinguida como una de Kaiser, aunque Kent y el Rey Lear hayan vivido mucho tiempo antes. Dios mío, qué hermoso es Shakespeare, dice aquí, ¿no? ¿Quién es tan misterioso como él? Su palabra y su estilo equivalen a un pincel tembloroso de fiebre y de emoción, pero hay que aprender a leer, del mismo modo que debe aprenderse a ver y aprender a vivir. Ahí vemos también ya cómo este artista, Van Gogh, se parece tanto a los grandes artistas de la vida, ¿no? Aquellos artistas que no solo pueden estar, digamos, haciendo el arte, sino que tienen que explorar los rincones, las sombras de la vida, conocer su época, su tiempo, y encuentra además siempre una fascinación por aquellos que viven en el margen, ¿no? Entonces aquí vemos estas características de este joven Van Gogh, ¿no?
Luego nos va a decir Van Gogh el 20 de agosto de 1880. Aquí vemos que él está en esta etapa en que también ve y valora mucho la obra de Millet, el gran pintor francés que tiene estos cuadros, Las horas de las jornadas y El sembrador, ¿no? Y que le sirven de inspiración para estos grabados que él está haciendo en torno a la vida de los mineros, ¿no? Y aquí menciona otro grabado que se puede encontrar que es que no tiene nombre, pero que veamos cómo lo describe, ¿no? He garabateado un dibujo que representa a unos mineros, hombres y mujeres, yendo hacia la mina de mañana en medio de la nieve, a lo largo de un sendero bordeado por un seto de espinos, sombras que pasan y se distinguen vagamente a la luz del alba. Al fondo se esfuman en el cielo las grandes construcciones de la mina y montículos de escoria. Ahí está este punto, ¿no? En que vemos a Van Gogh como está viendo grabados, está haciendo estudios de dibujo, ¿no? Está afianzándose como artista, está mimetizando su vocación humanística, su vocación religiosa, que poco a poco va a ir desencantándose, con esta otra vocación que ya se va a convertir en la gran vocación de su vida, que es la vocación del arte, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo él vuelve a estudiar, vuelve a ponerse, digamos, serio con el tema del arte, pero en este punto estamos viendo cómo va ebulliendo esa cosa dentro de su alma, ¿no? De su espíritu de artista. Con todo, nos dice más adelante, fue en medio de esta miseria cuando sentí renacer mis energías y me propuse salir a flote como fuera, coger de nuevo el lápiz, abandonado en mi decaimiento, ¿no? Porque lo han rechazado en esta situación, ¿no? Abandonado en mi decaimiento y volver a dibujar. Desde entonces todo ha cambiado para mí. Estoy en el camino. Mi lápiz se ha vuelto más dócil y parece volverse más aún día a día. Era la prolongada y absoluta miseria la que me había descorazonado, a tal punto de no poder hacer nada. Otra cosa que vi en mi excursión fueron los pueblos de tejedores, ¿no? Y aquí hay esta gran disquisición sobre los mineros y los tejedores, ¿no? Los mineros y los tejedores siguen constituyendo una raza aparte de los demás trabajadores y artesanos. Me inspiran una gran simpatía y sería feliz si algún día pudiera dibujarlos de suerte que esos tipos todavía inéditos o casi inéditos fuesen sacados a la luz. El hombre de las profundidades del abismo, de profundis, es el minero del carbón. Llevo ya casi 2 años viviendo entre ellos y he llegado a conocer algo su original modo de ser, al menos en particular el de los mineros, y cada vez más encuentro algo emocionante y desolado en esos pobres y oscuros obreros, los últimos de la fila, por decirlo así, los más despreciados, a los que a causa de una imaginación tan viva como injusta y de lo más falsa, nos representamos como una raza de malhechores y bandidos. Malhechores, borrachos y bandidos, los hay aquí como en todas partes, pero no representan en absoluto el tipo genuino. Así que ahí vemos también pues cómo Van Gogh va idealizando también a estos mineros, pero además los va conociendo realmente, va viendo quiénes son en realidad, ¿no? Y eso hace que, digamos, que se dé cuenta de los prejuicios, ¿no?, que se tienen sobre la gente pobre. Y esos prejuicios los encuentra ahí mismo en la academia, ¿no? Digamos, en las escuelas de esta religión
de este cristianismo, de estos evangélicos, de estos protestantes, todas estas facetas en las que él intenta entrar, siempre lo rechazan. Tenía un carácter dificilísimo el hombre, por lo visto, ¿no? Y se puede ver a lo largo de este libro. Pero he querido rescatar solo esta parte, ¿no? Es verdad que todos nos podríamos concentrar más en la última etapa de estas cartas, porque es ahí donde vamos a ver a ese Van Gogh ya límite, ¿no? Llegando al final de sus días. La última carta, de hecho, que le llega al hermano está escrita o fechada el mismo día en que Van Gogh muere, Vincent. Pero les he querido mostrar esta parte porque estos grabados son el origen, ¿no? Ahí empieza a gestarse esta vocación ya de forma irreversible, ¿no? Y aquí les dejo con esta última reflexión de Van Gogh que me parece extraordinaria y además que se le puede aplicar a la narrativa, ¿no? Estoy cada vez más convencido, dice, de que en especial el dibujo de figuras es una buena cosa, indirectamente aprovechable para el dibujo del paisaje. Cuando uno quiere dibujar un sauce desmochado como si fuera un ser vivo, y así es, a decir verdad, todo lo que lo rodea viene relativamente por sí mismo, siempre que se concentra la atención sobre el árbol susodicho y que uno no se detenga hasta haberle dado vida, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la escritura, ¿no? Y con sobre todo la focalización de la literatura contemporánea, es decir, cómo escribimos enfocando, a pesar de que estamos en escenas donde hay muchos personajes, donde queremos además ambientar con el espacio-tiempo, con el paisaje, con la localización de la escena, cómo todos esos elementos van a venir cargados, se van a cargar de mayor fuerza, intensidad y tensión dramática si nos preocupamos porque solo uno de los elementos de esa escena sea realmente un elemento vivaz, un elemento que tenga movimiento, que tenga temperatura, ¿no? Eso que ya él lo está viendo al dibujar a estos personajes en el paisaje, nos puede servir también a nosotros para escribir nuestras historias, ¿no? Si queremos pintar una época, si queremos pintar un momento de la vida de los personajes de nuestra historia, muchas veces la mejor decisión es enfocarnos en uno de ellos y preocuparnos por qué ese personaje esté realmente vivo, ¿no? Si conseguimos eso, todo lo demás se empaña de esa vitalidad. Bueno, les recomiendo Cartas a Theo de Vincent Van Gogh en esta edición de Paidós si la encuentran, y si no, seguro hay otras muy interesantes. Seguimos leyendo.